Seguimos con el estudio de la materia de teoría electromagnética y vamos a tratar ahora de desglosar las ecuaciones de Maxwell. En forma general, las ecuaciones de Maxwell describen tres fenómenos importantes desde el punto de vista de electromagnética: la ley de Gauss, la ley de Faraday y la más importante, la ley de Ampère. En inicio, de acuerdo a la ecuación de Maxwell que describe la ley de Gauss, está expresada por dos interpretaciones matemáticas. Aquí tenemos la primera de manera integral. Esta es una integral de superficie cerrada igual al campo eléctrico, punto diferencial de área, y es igual a este resultado. Y por último, o en forma en forma comparativa, a partir de esta del dominio del tiempo, nos podemos nosotros expresar esta misma expresión, la podemos transformar en la igualdad, el operador de que es de derivadas, que es el elemento diferencial en forma de matriz, punto campo eléctrico, es igual a una ρ, que es la carga total en una superficie, entre epsilon 0. Y aquí está la descripción del concepto de la ley de Gauss. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada S es proporcional a la carga eléctrica total encerrada o interna. Lo que nos dice esto es de que si tenemos nosotros un volumen, agarramos una pequeña diferencial de área. Por lo tanto, si aplicamos este concepto matemático, lo que vamos a encontrar es la cantidad de carga total encerrada, todo el campo eléctrico encerrado, que sale perpendicularmente a una diferencial de área. Obviamente la característica principal es de que esa superficie o el volumen va a tender a cero. Esta parte no nos conviene analizarla, esta es muy incómoda y obviamente muy innecesaria tratar de resolverla para poder comprenderla. Por lo tanto, nos basaremos únicamente en el operador nabla, punto E, recordando que el operador nabla es exactamente igual a un elemento en AX, un elemento en AY y un elemento en AZ. Ya con esto podemos observar que el operador nabla es un operador que afecta a vectores. En la parte siguiente tenemos aquí la disposición vectorial. El otro elemento va a tratar de describir a los elementos que contiene el operador nabla, que sería la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. Y por último, pues obviamente los elementos que va a afectar, se está afectando a un campo eléctrico E, por lo tanto aquí va a contener todos los elementos que están en AX, todos los elementos que están en AY y todos los elementos que van a estar en AZ. Entonces aquí tenemos el comportamiento o el desglose del operador nabla. ¿Sí? Entonces en forma general el operador nabla pues va a estar afectando a elementos vectoriales, no únicamente elementos escalares. ¿Sí? Entonces en forma general, si ustedes recuerdan, tenemos un vector dispuesto en tres dimensiones. Por ejemplo, el siguiente esquema, el diagrama que va a tratar de describir va a ser en tres dimensiones. Por lo tanto va a contener 1, 2 ejes, 3 ejes. Obviamente este va a ser el eje 0. Este sería un eje, este sería el eje otro positivo y este sería el otro eje positivo. Por ejemplo, si estoy en coordenadas rectangulares, este va a ser el eje o vector unitario AX, el eje o vector unitario AY, el eje o el vector unitario AZ. Esa es la descripción pues del posicionamiento de un punto en el espacio caracterizado pues para un vector. En forma general,
la descripción de un campo eléctrico, por lo tanto no va a ser meramente escalar. Me voy a inventar por aquí un campo eléctrico E que contiene los siguientes elementos: 2xy que se encuentran sobre el eje X, menos 4xy cuadrada z que se encuentra en el elemento o en la disposición o vector unitario y, más 3xy z que se encuentran en la posición AZ. Entonces esta es una disposición vectorial que contiene un elemento en X, un elemento en Y y un elemento en Z. Entonces una disposición o un campo vectorial. Obviamente también tenemos un campo vectorial que va a depender de los valores de X, Y y Z, y tenemos otro campo vectorial que ya está ahí designado con las constantes. Por ejemplo, 5 elementos en AX más 2 elementos en AY más 3 elementos en AZ, y este elemento sí lo puedo ubicar como si fuera un punto especial. Por lo tanto, el campo eléctrico E se encuentra ubicado en 5,2,3. Entonces este elemento campo vectorial sí lo puedo ubicar en un sistema coordenada. Por ejemplo, sería 5 en X, 1, 2, 3, 4, 5 en X, y en el eje Y me voy hacia arriba. Dejen poner el eje vertical aquí donde terminé. En el eje X voy a colocar 2 unidades sobre el eje Y, 1, 2, es decir, los elementos que estamos nosotros ubicando sería esta parte y esta parte, 1 y 2, del 1 hasta el 5. Entonces tenemos aquí un plano que contiene los elementos en X y en Y. Por lo tanto me faltaría colocar el elemento en Z. Por lo tanto me quedo aquí y debo de colocar el eje Z en este plano, en el plano XY, y paralelo a este plano Z que está por acá, lo vamos a colocar por aquí, así más o menos. Entonces debo de graficar 3 unidades sobre el eje horizontal. Aquí está el supuesto 0 trasladado hasta este punto. Entonces tengo un espacio, 2 espacios, 3 espacios en el eje Z, más o menos así. Por lo tanto, un vector de posición medido desde el origen hasta ese punto sería el vector trazado desde el origen hasta por acá. Entonces este es el punto coordenado, si lo podemos considerar como punto coordenado del campo eléctrico. 2, 5, 2, 3, y esa es la disposición de ese espacio o campo vectorial en el espacio. Entonces eso es un punto tridimensional, y obviamente para caracterizar a pues obviamente necesitamos conocer el elemento, cuánto vale el elemento X, cuánto vale el elemento en Y, multiplicarlo, supongamos que vale 1 y 1, entonces 2 por 1, 2 por 2 son 2, quedarían 2 sobre el eje o vector unitario en X, 2, y así sustituiríamos el valor de los puntos vectoriales que tendría este campo vectorial variable. Este es un campo vectorial variable porque dependiendo de los elementos que contengan, elementos numéricos que contengan X, Y y Z, así va a tener su valor. Aquí ya suponemos que ya no lo están dando, entonces es un campo vectorial no variable, sino ya fijo. Bueno, entonces esa es la primera ecuación. Tratamos de evitar esta
esta de manera integral, porque pues obviamente si nos metemos en esa parte serían dos integrales de un elemento que varía con respecto al tiempo, producto punto diferencial del área, y obviamente tendríamos que realizar dos integrales de manera simultánea. Entonces no nos conviene, pues obviamente el estudio de Maxwell la intención fue evitar este tipo de análisis matemático un poco complejo, ¿sí? Entonces es la aplicación de estas porciones. La ley de Faraday. La ley de Faraday es el principio básico del comportamiento de un conductor eléctrico. Tenemos un conductor eléctrico al cual le hacemos circular una corriente eléctrica, y automáticamente ese conductor eléctrico, a través de él se le genera un flujo magnético o un campo magnético. Este es un campo magnético que se está generando a la hora de circular una corriente a través de ese conductor, ¿sí? Tenemos dos opciones, o una de dos. Esta ley de Faraday está con respecto al campo o con respecto a el campo eléctrico, o con respecto a la intensidad de campo magnético. La única diferencia son estas constantes epsilon 0 y mu 0. Lo podemos observar aquí. Si yo quisiera hacer la representación de nabla.d, por lo tanto, en vez de estar siendo dividido por epsilon 0, va a estar multiplicado, esta densidad de superficie va a estar multiplicado por epsilon 0. Recuerden pues que hay una relación entre el campo eléctrico y ¿sí? En el objetivo anterior, en el video anterior, tuvimos la oportunidad de ver esta relación. Si no es necesario aprenderlo de memoria, sino observar que hay una relación entre estas dos expresiones. De igual manera esta, nabla cruz B o nabla cruz H. Hay una relación, y obviamente la participación de una relación con respecto a otra, creo que la tengo por aquí. Miren, aquí está. Nabla cruz B es un mu 0, ¿sí? Y obviamente va a ser mu 0 y toda esta expresión es la H. Por lo tanto, si trato de encontrar, si me proporcionan como dato la densidad de campo magnético, ¿sí?, en vez de la intensidad de campo magnético, pues únicamente sería entre mu 0. Y tenemos esa relación pues entre ecuaciones o modelos matemáticos. La ley de Faraday, la circulación de campo eléctrico en una curva. Entonces tenemos aquí una curva de superficie cerrada y el campo eléctrico se está moviendo. Y casi curioso, como si fuera un electrón que se está desplazando a través de este campo energético. Aquí está este elemento que se está desplazando. Aparte de estar moviéndose en forma circular, va a estar generando un movimiento de spin. Está dando vueltas, ¿sí? Y esta situación es muy peculiar. Si nosotros generamos dos alambres de manera paralela, uno positivo y uno negativo, y en el cual a alguno de ellos le hacemos circular una corriente, automáticamente se genera un campo magnético. Y lo más interesante es si llego yo con un tercer conductor eléctrico y lo coloco aquí. No hace cortocircuito, sino se genera una caída de voltaje y este elemento comienza a moverse para acá. Este pequeño conductor, o esta una varilla, mejor que sea una varilla que tenga manera de estar dando vueltas, por lo tanto va a girar y va a llevar una velocidad. Ese es el principio práctico de esta ley de Faraday, ¿sí? Y obviamente en los motores eléctricos podemos nosotros mencionar que de manera general tiene una parte fija que se le conoce como el estator, y va a contener un elemento así como si fuera la varilla esta, pero esa varilla, en vez de salir disparada a través del riel, va a estar aquí. El riel lo envolvieron, por lo tanto lo único que va a hacer ese conductor eléctrico se va a agarrar dando vueltas aquí a una velocidad angular, ¿sí? Entonces, esos serían algunos de los principios.